Hola chicos, vamos con otro vídeo de derivadas. En este caso seguimos repasando lo anterior y es el cálculo de la derivada de una función en un punto usando la definición. Recordar la definición de derivada que la veíamos en el vídeo anterior, ¿vale? La derivada de una función en un punto, vuelvo a recordar lo del concepto local de la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Bien. ¿Cómo aplicamos esa definición para calcular la derivada de una función en un punto? Vamos a verlo. Imaginaros este ejemplo. Me dan una función, por ejemplo, pues una muy sencillita, f de x igual a x cuadrado menos 1. Y me dan un punto, x igual a 2. ¿Vale? Y lo que me piden es que calcule la derivada de esa función en ese punto. Eso es lo que me piden, ¿vale? La derivada de la función en el punto x igual a 2. Bueno, pues lo único que hay que hacer es aplicar la definición. Yo me lo escribo aquí y voy aplicando la definición. Y eso, según la definición, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h, en este caso sustituyo a por 2, claro, menos f de 2 partido por h. Y ahora ya voy sustituyendo lo que corresponda. Sería el límite cuando h tiende a 0, f de 2 más h. Pues en la función donde pone x pongo 2 más h. Entonces sería 2 más h al cuadrado menos 1. Eso es f de 2 más h. Menos f de 2. F de 2, pues sería, le pongo si queréis aquí un corchete porque hay un menos, sería f de 2, sería 2 al cuadrado menos 1. Eso sería f de 2 partido por h. Muy bien, sigo resolviendo el límite. Límite, cuando h tiende a 0, voy a ir operando. Ahí tengo una suma al cuadrado, pues sería cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2, 4h. Ahora menos 1, y ahora sería menos 4, y ahora sería menos y menos más 1, partido por h. Como veis aquí, este 4 con ese 4 se me va y ese menos 1 con ese más 1 se me va. Con lo cual tendría el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 4h partido por h. Yo llego a este límite y me doy cuenta que aquí la indeterminación que tengo es una indeterminación 0 partido por 0. Porque si donde pone h pongo 0, pues evidentemente tengo 0 partido por 0. Pero ¿qué ocurre? Que esa indeterminación es muy fácil de deshacer, porque lo único que tengo que hacer, no hubiese sido necesario casi ni ponerla, ¿no? Pero lo único que tengo que hacer es sacar factor común h, arriba, h que multiplica a h más 4 partido por h. De tal manera que entonces ese h con ese h se me va y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 4 y ese límite vale 4. Pues ya he terminado. He calculado la derivada de esa función en ese punto usando la definición y me sale 4. Como veis, muy sencillito. El único problema que tiene el cálculo de la derivada usando la definición es realmente que si la función es un poquito complicada, el límite se complica. Pero digamos que no sería más que hacer el límite, es decir, si tú haces el límite sale. Otra cosa ya evidentemente es que el límite este sea más fácil o más difícil. Pero como veis, es muy sencillito. Bien, usando este concepto de derivada de función en un punto y lo que vimos el otro día de la interpretación geométrica de la derivada, que si os acordáis era la pendiente de la recta tangente, tiene sentido entonces que hablemos de la recta tangente y la recta normal a una curva, ¿vale? ¿Qué es la recta tangente? Bueno, pues todos lo sabemos. La recta tangente a una curva, pues es si yo tengo una curva en un punto, yo tengo una curva, ¿vale? Y fijo un punto, el punto x igual a, esto sería f de a, ¿vale? Pues todos sabemos lo que es la tangente, es una recta que corta la curva solo en ese punto. Bien, eso sería la tangente. Todos lo sabemos. ¿Qué es la recta normal? Esto ya es un poquito, no más difícil, pero a lo mejor es menos habitual. La recta normal es una recta que es perpendicular a la tangente en ese punto. O sea que la recta normal sería esta. Esa es la recta normal, ¿vale? Que es una recta que es perpendicular a la tangente en ese punto de tangencia. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo calculamos esas rectas?
usando la definición. Fijaros que es muy sencillo. Usando la definición de derivada y las fórmulas correspondientes. Esto es la misma fórmula que usábamos el año pasado cuando veíamos la ecuación punto pendiente. Recta tangente y menos f de a es igual a f' de a por x menos a. Si os acordáis, esto es lo mismo y aquí poníamos una m, pero es que la m, la pendiente ya sé que es la derivada de la función en un punto. Y la normal, pues es igual. Lo único que me cambia es la pendiente, que la pendiente es opuesta e inversa, es decir, menos 1 partido por f' de a. Aplicamos tanto esa fórmula como esa fórmula y calculo automáticamente las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal. Es muy sencillo. Fijaros un ejemplo. Imaginaros que me dan la curva de antes, la función que habíamos visto antes, que era, si no recuerdo mal, x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1, y me piden que calcule la recta tangente y normal, la tangente y la normal en el punto de abscisa x igual a 2, el que habíamos hecho antes. Aplico el que habíamos hecho antes porque los cálculos ya los tenemos hechos. Bueno, pues lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula. Yo para sustituir en la fórmula necesito tres valores. Necesito saber lo que vale a, lo que vale f de a y lo que vale f' de a. En este caso, yo a le he llamado x, pues aquí tengo ya que x es igual a 2. Perfecto. Aquí necesito saber lo que vale f de 2. Pero f de 2 es pasarlo por la curva. 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Y aquí necesito calcular lo que vale f' de 2, que lo habíamos calculado antes. ¿Os acordáis? Aquí hemos usado la definición para calcular f' de 2 y hemos dicho que valía 4. Pues entonces f' de 2 vale 4. Pues ya está. Con eso ya tenemos todos los datos para aplicar las fórmulas. Y entonces decimos que la recta tangente será igual a i menos f de a, i menos f de 2, o sea, i menos 3, es igual a f' de a, es decir, 4 por x menos 2. Esa es la ecuación de la tangente. Si quiero simplificar, simplifico, si no la dejo así. Y la ecuación de la normal, pues es exactamente la misma, salvo que la pendiente es opuesta e inversa. Es decir, sería menos un cuarto por x menos 2. Bueno, pues ahí están las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a una curva en un punto. Como veis, es muy sencillo, es muy fácil y no tiene ninguna dificultad. Perfecto. Vamos a ver un ejercicio más. Vamos a ver un ejercicio